Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. Esta semana con el título ¿De qué manera vivir la esperanza adventista? Pero, ¿qué es la esperanza adventista? El hecho de que tenga el apellido de adventista significa que solo los miembros de la iglesia o la denominación adventista podemos disfrutarla. Si esta esperanza es adventista, ¿la podemos encontrar entonces en la Biblia? ¿Será que hay cristianos de otras denominaciones viviendo y gozando de la esperanza adventista mejor que muchos que nos llamamos adventistas? Es imposible que vivamos o disfrutemos una esperanza cuando no estamos claros en qué realmente consiste dicha esperanza. Primeramente, la palabra adventista viene de advenimiento o venida, haciendo referencia a la segunda venida de Cristo. Así que la raíz de la esperanza adventista está en un profundo anhelo por ver a Cristo. Ahora, esta esperanza tiene varios aspectos que influyen en tu vida diaria y es por eso que te invito a que nos acompañes en el estudio de hoy. Comencemos. La Biblia se divide en dos partes que generalmente llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sin embargo, para mí esto ha creado una confusión tremenda en cuanto al carácter de Dios. Así que yo prefiero ver estas dos partes como la revelación de Dios antes de Cristo y después de Cristo. Si nos damos cuenta, el pueblo de Dios antes de la revelación de Cristo se pasaba el tiempo reclamándole a Dios. Son innumerables las veces que tanto el pueblo como los profetas le dicen a Dios, ¿hasta cuándo, oh Jehová? Y en ese ¿hasta cuándo? Está incluido ¿hasta cuándo no me vas a escuchar? ¿O hacer justicia? ¿O defenderme de mis enemigos? ¿O hasta cuándo no tendrás piedad de nosotros? Sin embargo, después de la revelación de Dios por medio de Jesucristo, rara vez, por no decir nunca, se escucha a uno de los apóstoles o a cualquier otro seguidor de Cristo decir ¿hasta cuándo, oh Jehová? Y yo te pregunto, ¿por qué crees que estuvo la diferencia o que estuvo esta diferencia? La respuesta está en Jesús. Antes de la revelación de Dios, por medio de Jesús, el pueblo tenía un aspecto de la justicia de Dios, defender al oprimido, al pobre y al desvalido. Por lo tanto, para ellos, Dios actuaba injustamente al no cumplir su promesa de hacer justicia, y el pueblo tenía la necesidad de clamar incansablemente hasta que Dios cumpliera lo que prometió. Sin embargo, al venir Jesús, este reveló el segundo aspecto de la justicia de Dios, que el pueblo todavía no lograba entender. Y eso es que la justicia de Dios se manifiesta para salvación y no para condenación. Para Dios todos somos iguales, todos tenemos el mismo valor y la misma necesidad de ser salvos. Por lo tanto, Dios no se pone a elegir a quién salvar y a quién no salvar, sino que todo lo que Él hace es para salvación. Aún cuando libera al oprimido, Él no deja de pensar en la salvación del opresor. Así que uno de los aspectos de la esperanza adventista es gozarme en la salvación de otros, aún en la de aquellos que me hacen daños. Y yo te pregunto, a pesar de que vivimos después de la revelación de Dios por medio de Jesucristo, hay muchos cristianos que todavía siguen viviendo una relación con Dios donde su concepto de justicia es parcial. Por ejemplo, cuando le reclamamos a Dios sus promesas de sanidad, provisión y otras más, ¿crees que tenemos una relación parcial o completa? Cuando borramos o censuramos a un hermano de la iglesia por cometer un pecado diferente al nuestro, pero que al final de cuentas es pecado igual, ¿crees que tenemos una revelación parcial o completa? O cuando nuestras oraciones se convierten en constantes reclamos de promesas de Dios hacia nosotros, ¿crees que tenemos una revelación parcial o completa? Quizás, segunda de Pedro 1, del 3 al 4, te ayude con estas respuestas. Mateo 24 y 25 son determinantes en nuestra esperanza adventista o del regreso de Jesús. Ahora, para que cada una de las señales del tiempo del fin que son descritas en Mateo 24 sean de esperanza y no de pánico, tenemos que verlas a través de Jesús. Jesús dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, tenemos que estar seguros de que todas estas señales no son provocadas por Dios, ni son juicios de Dios sobre la tierra. Jesús no les estaba describiendo a sus discípulos cómo iba a destruir al mundo, sino qué pasaría antes de su venida. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo,
Satanás va a tratar de lastimar y destruir al mundo y a sus habitantes tanto y como les sea posible. Sin embargo, todos estos intentos suyos serán para ustedes rayos de esperanza, porque todas estas cosas, cuando comienzan a suceder, es hora de levantar la mirada, porque se acerca su redención. Por otra parte, Mateo 25 es una guía precisa de nuestra misión, de cómo Dios va a salvar a muchos a través de nosotros y de cómo Él planea salvar a los que nosotros no podemos lograr alcanzar. Te pregunto, en mi país se conoce un dicho popular que dice: guerra avisada no mata soldado. ¿Crees que Jesús estaba haciendo algo similar con las señales de Mateo 24? ¿De qué manera relacionas Mateo 24 con Filipenses 4:4 que dice: regocíjense en el Señor siempre, y otra vez les digo, regocíjense? ¿O cómo lo relacionas con 1 de Tesalonicenses 5:8 que dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esa es la voluntad de Cristo o de Dios para ustedes en Cristo Jesús? Pablo dijo en 1 Corintios 15:17: si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. La muerte y la resurrección de Jesús juegan un papel fundamental en la esperanza de su advenimiento. Primeramente, Dios nunca ha pedido tener una fe ciega o sin evidencias. Cuando decimos esto, mostramos un cristianismo completamente irracional e ilógico, porque no se puede tener fe o creer en alguien que no conocemos. El asunto es que nosotros buscamos en la palabra de Dios las evidencias equivocadas. A Dios no le interesa darnos evidencias de cómo Él va a cumplir sus promesas, sino que nos da evidencia de quién es Él y de su carácter, porque la fe no se aferra a una promesa, sino al dador de la promesa. Es por eso que Jesús, con su muerte y resurrección, nos dio las evidencias necesarias para que nuestra fe se aferre a Él y le creamos cuando nos promete perdón para nuestros pecados y vida eterna más allá de la muerte. Yo te pregunto, ¿te ha pasado alguna vez que cuando hacen oraciones grupales, cada uno comienza pidiendo perdón por los pecados del grupo? ¿Crees que pedir perdón por los pecados, de una manera general, en nuestras oraciones públicas, se ha convertido quizás en una aparente forma de piedad? ¿Crees que Jesús vino a perdonar pecados sin nombre y apellido o pecados específicos? ¿Qué me dice la resurrección de Jesús acerca de Él? ¿Qué alimenta la esperanza de su venida? ¿De qué manera el juicio final de Dios contribuye a nuestra esperanza? Como decía anteriormente, la justicia de Dios no consiste en castigar o darle su recompensa al malvado, sino en mostrarle su amor para salvarlo. Dios, a pesar de tener el derecho como nuestro creador, no decide quién ha de morir o vivir, sino que se limita a aceptar nuestra decisión, ya sea para vida o para muerte. La esperanza del juicio de Dios no está centrada en que Dios castigará y dará muerte a aquellos que nos han oprimido o hecho daño en nuestra vida. Es una aberración del carácter de Dios pensar que Dios toma placer en la venganza. Y mucho más aberrante es que nosotros, sus hijos, añoremos el juicio final para ver la muerte de otros seres humanos. Una de las más grandes expositoras de la Escritura, Elena de White, dijo lo siguiente: no debemos considerar a Dios esperando castigar al pecador por su pecado. El pecador trae el castigo sobre sí mismo. Sus propias acciones comienzan un tren de circunstancias que traen el resultado seguro. Cada acto de transgresión reacciona sobre el pecador, produce en él un cambio de carácter y le hace más fácil transgredir nuevamente. Al elegir pecar, los hombres se separan de Dios, se separan del canal de la bendición y el resultado seguro es la ruina y la muerte. Yo te pregunto, el saber que el juicio de Dios es para salvación y no para condenación y muerte, ¿te trae liberación o frustración? Si tú, siendo pecador, no eres capaz de decidir cuál de tus hijos debe morir y cuál debe vivir, ¿crees que Dios, que no es pecador como tú, tomaría tal decisión? ¿No crees que el hecho de ser pecadores y no tener naturalmente la imagen de Dios en nosotros influye en nuestra manera de entender el juicio de Dios en la Biblia? Esto es todo por hoy, pero no me quiero despedir sin antes dejarte los 5 puntos de la esperanza adventista. Número 1. La esperanza adventista es gozarme en la salvación de otros, aún en la de aquellos que me han hecho daño. Número 2. La esperanza adventista es regocijarse y dar gracias a Dios en todo, y aún más
cuando vemos las señales de su venida. Número 3. La esperanza adventista no se aferra al acto de morir y resucitar de Cristo, sino que se aferra a la persona de Cristo en sí, quien por amor a nosotros murió y resucitó. Número 4. La esperanza adventista no es deleitarse en la espera del merecido castigo para aquellos que han hecho daño, sino añorar la salvación de ellos en el día del juicio. Y 5. La esperanza adventista no es exclusiva de aquellos que profesamos el adventismo, sino que es la esperanza de todos los que anhelan encontrarse con Jesús y desean ver el reino venir. Eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Si de alguna manera Dios te habló a través de este video, te invito a que lo compartas con tus amigos en tu página de Facebook o en tu canal de YouTube. Y de hecho, también te estoy invitando a que te suscribas a nuestro canal y te vayas a nuestra página de Facebook, Su Casa Church, y nos des like. Así podrás recibir notificaciones de cada vez que salga un nuevo video. También te invito a que descargues nuestra aplicación si es que aún no lo has hecho, Su Casa Church. Y ahí, si vas a la sección que dice Pastor, vas a encontrar todas las notas de la lección de esta semana y de muchas más, para que la puedas compartir en tu clase y con tus amigos. Que Dios te bendiga.